¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar los 10 mejores momentos de la temporada. Ahora que va a terminar el año, vamos a comentarlo. Empezamos. Bueno, pues seguramente cada uno de vosotros tendréis vuestros mejores momentos de la temporada, aquellos que os han gustado más o que os han emocionado. Y bueno, pues seguramente habrá muchísimos momentos. Pero para mí los mejores momentos, los 10 mejores momentos son estos y empezamos ya, aunque no va a ser por orden, sino que vamos a comentarlos todos. Y bueno, en primer lugar, quería comentar algo que no había visto yo nunca y fue las abejas en el Master 1000 de Miami. Y fue espectacular. Ahí en el pleno partido, Carlito Alcaraz, y empezaron ahí una invasión de abejas. Y bueno, se tuvo que suspender el partido y todo. Y bueno, hubo muchas en la pista volando, pero sobre todo en la Spider-Cam de arriba, pues casi que la tomaron como un panal y la Spider había Bueno, ¿tanto o más, macho? O más. muchas, había muchas, la verdad, había muchas. Y bueno, al final, pues un profesional pues subió sin hacer daño a las abejas, pues las quitaron de ahí, ¿no? Pero bueno, es algo que se queda ahí para la historia, ¿no? Y bueno, otro momento importante de la temporada, pues como no, impactante los positivos de Sinner y de Biontech, ¿no? Dos números uno manchados por el doping, ¿no? Aunque bueno, han sido declarados inocentes, bueno, todavía está abierto el procedimiento de Sinner y tal, y bueno, los casos, digamos que han sido diferentes, pero bueno, en el mundo del tenis hay jugadores que se lo creen, otros que no. Eh, como habéis dicho yo en los vídeos, poca transparencia o que no lo saben explicar bien, porque si los propios tenistas no lo entienden, entonces que algo falla y seguramente no serán los mismos casos, pero claro, empiezas a comparar, no, es que a este se le trata de distinta manera que al otro, que tal, y, y es una pena porque bueno, dos números uno y aunque sean inocentes o vayan a ser declarados inocentes en el caso de Sinner, tal, porque todavía está abierto, pues la sospecha siempre va a quedar, esa mancha siempre va a quedar, en fin. Y la gente, sobre todo los que son anti-Sinner o anti-Biontech o tal, pues lo van a utilizar siempre en su contra, ¿no? Bueno, el siguiente momento, eh, yo creo que es bastante importante, es el oro olímpico de Djokovic. En esa final contra Carlito. Carlito estaba bastante confiado en ganar esa medalla de oro, pero yo creo que le pudo, bueno, la inexperiencia y esa ansiedad, 50 fracciones. ¡Ay! y no supo jugar bien los puntos importantes, ¿no? Y sí lo supo hacer muy bien Djokovic. Djokovic a mí me sorprendió, yo pensaba que en esos puntos calientes y tal, igual le iba a poner un poco la presión, pero lo manejó bastante bien. Y era como ahora o nunca, perdón, y, y jugó de maravilla. Yo creo que fue el mejor partido que hizo en toda la temporada y fue el único título que ganó en toda la temporada. Pero bueno, le ha servido para ganar el único título que le faltaba y eso es histórico, ¿no? También otro momento, comentar importantes retiradas de importantes tenistas como Murray,
como Schwartzman, como Del Potro, que ha jugado hace poco una exhibición contra Djokovic en su retirada. Mm, También la retirada de Tim, no ha podido superar esos problemas de muñeca. Y bueno, Muguruza que también llevaba un tiempecito bastante regular y bueno, y al final ha dicho, bueno, no voy a seguir. Y bueno, Murray, que hemos comentado al principio, nuevo entrenador de Djokovic, ha sido retirarse y bueno, formar parte de un poco del equipo de Djokovic, que en principio será hasta la final del Open de Australia y luego pues ya se verá, ¿no? Por cierto, en estas fechas, en estas navidades que hay mucha luz y muchos árboles con lucecitas y todo bien iluminado, pues Arbel Lamp y ahí tenéis un montón de productos, en fin, dos light, bombillas, pantallas, tiras de LED, en fin, todo, todo iluminación LED y bueno, ahí podéis comprar cositas. Arbel Lamp. Y seguimos con los especiales momentos. Bueno, siguiendo con los Juegos Olímpicos, momento histórico de Nadal, de la antorcha olímpica, ¿eh? Ese momentazo Zidane que le entrega la antorcha a, a Nadal. Y yo creo que no va a haber muchos deportistas que hayan ganado oro olímpico, que hayan sido abanderados de su país y que hayan llevado la antorcha olímpica. No creo que haya muchos deportistas en la historia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es algo histórico, como también fue histórico, otro momentazo, fue la pareja eh, bautizada como Nadal-Alcaraz, en la que tuvimos mucha ilusión por que tuvieran medalla, tanto uno como otro, y lo que pasa que, bueno, se encontraron con una pareja americana que fue increíble y no pudo ser, pero fue algo histórico de una generación increíble como ha sido esa década, bueno, varios años de dos décadas de Nadal y ahora empezando década de Carlito, ¿no? Que en nuestros mejores pensamientos no íbamos a imaginar que se iba a retirar Nadal y bueno, iba a salir otro español ahí, aparte de número uno, ganando Grand Slam y ganando grandes torneos y lo que le queda, ¿no? Entonces hay que, hay que dar gracias porque esto no es muy difícil de que ocurra, ¿eh? Y estamos mal acostumbrados, pero bueno. Y bueno, también otro momentazo ahí en los Juegos Olímpicos, pues las medallas de bronce, tanto de Busa y Sorribes, como de los tenistas en silla de ruedas de La Puente y que Versace, ¿eh? Eso tiene mucho mérito lo de la silla de ruedas, ¿eh? Que yo he visto partidos y bastante complicado, ¿eh? Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Otro momentazo, la retirada de Nadal en Málaga, en la Copa Davis, en el Martín Carpena. Lástima que se perdió contra Holanda, que la verdad que nadie lo esperaba y como nadie lo esperaba, pues fue un poco esa despedida un poco sobre la marcha, ¿no? Que no terminó de gustar a mucha gente, ¿no? Emocionó, porque la verdad que emocionó, pero bueno, como dije en el vídeo de la Copa Davis, pues la verdad que Nadal se merecía algo más y seguramente lo va a tener eh, de aquí en adelante, ¿no? En fin, no va a haber problemas en eso, va a tener muchos homenajes y, en fin, no va a haber problema en eso, ¿no?
otro momentazo histórico en la Copa Davis, y es que las selecciones, bueno, la selección italiana, tanto de chicos como de chicas, pues ganaron sus respectivas competiciones, la Copa Davis y la Billie Jean King. Algo histórico, algo histórico, y la verdad que tienen muy buenos jugadores, tanto en la ATP como en la WTA, ¿no? Y tienen buen equipo. Y bueno, los chicos, yo creo que de aquí en adelante pueden ganar más de una tranquilamente. Las chicas yo creo que le costará un poco más, pero los chicos, los chicos sí tienen pinta de que pueden dominar los próximos años, y es que tienen muy buen equipo. O sea, está Sinner, está Musetti, eh, está Berretini, luego tienen un gran doble también, aunque no jugaron la final, pero tienen un gran doble también por si acaso. Y bueno, también hay jugadores por detrás, viene Coboli también, pero bueno, tiene muy buen equipo, y como os digo, pues puede ser que ganen más de una estos próximos años. Y bueno, por último, también comentaros también algo histórico, porque seguramente va a haber más ediciones, pero la primera edición, y sobre todo en el último año de Nadal, pues es el torneo de exhibición este del Six King Slam, y en el que participaron los principales jugadores del circuito. Estaba, bueno, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Rune y Medvedev. Ganó Sinner ese torneo, ganó la final a Carlito, y se llevó 6 millones de 6 millones de euros, o sea que 6 millones de dólares. O sea que bueno, que ahí está ese premio bastante importante. Y bueno, jugaron el tercer y cuarto puesto Djokovic con Nadal, en el que se vio también muy buen partido, sobre todo el segundo set, y bueno, Nadal haciendo nadaladas, las últimas nadaladas de su carrera. Y al final pues le dieron, bueno, ganó Djokovic, le dieron a Nadal le dieron una raqueta de oro, pues que también costó bastante, creo que eran 250.000 dólares o por ahí, y bastante importante, ¿no? Así que, bueno, estos son para mí, los mejores momentos de la temporada. Seguramente me habré dejado alguno que otro. Hay muchos resultados importantes, pero bueno, yo quería ir un poco más allá de los resultados que no fueran históricos, pues resaltar los momentos más emocionantes o impactantes de la temporada, ¿no? Y bueno, si queréis, pues podéis comentar cuáles fueron los vuestros, y ya está, y lo comentamos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un abrazo. Chao, 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 chao.